Guerra, eu queria que você falasse um pouco a respeito do campeonato, né, que o Palmeiras tem agora, com o Corinthians disparado, e como o Palmeiras, né, o que você falaria para o torcedor que queria, obviamente, um título, mas agora está olhando uma vaga de Libertadores. Qual que vai ser o desempenho do Palmeiras? Boa tarde. Muito difícil. Nós, jogadores, corpo técnico, hinchada, queriam todo o campeonato. Então, ficamos eliminados. Es vergonha, es tristeza, es muita pena porque eu falei antes que los jugadores que estaban aquí, más los que habían llegado, era un time para pelear todos los campeonatos. Entonces es mucha pena porque estábamos muy ilusionados con la Copa Libertadores y quedar eliminado de esa manera da mucha tristeza. Falar para la torcida que nos disculpen a todos porque nosotros jugamos para ganar. Pienso que el primer tiempo contra Barcelona no fue bien, mas el segundo, cuando Moisés estuvo en campo, el equipo cambió mucho y tuvimos para hacer 2 goles. Ellos tuvieron chances también, pero siempre jugamos para ganar. Infelizmente no conseguimos y es un fracaso quedar eliminado de la Copa Libertadores porque la directiva hizo un esfuerzo muy grande de mantener a los jugadores, de traer a jugadores muy buenos y no hicimos el trabajo como era. Entonces, pedirles que tengan un poco de tranquilidad también a la torcida porque nosotros somos seres humanos que también tenemos familia. Entonces, cuando la torcida se mete con jugadores, hay familiares en la tribuna y eso cae un poco mal. Que comprendan un poco porque nosotros los jugadores jugamos siempre para ganar. Pedirle siempre disculpas por la eliminación. Ô Guerra, por falar em família, né, acho que é a primeira vez que você vem para uma entrevista aqui com a gente, depois do susto do que aconteceu com seu filho. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi para retomar, né, a gente sabe que família é sempre em primeiro lugar, mas a retomada de um trabalho, né, olhar para o futebol de uma maneira mais tranquila, até por tudo que ocorreu, ainda bem, felizmente, né, pelo lado positivo. Sí, después de aconteció con mi filho, no vine aquí, pero siempre doy gracias a Dios por ese momento porque Él siempre ficó conmigo, con mi familia, con mi filho y agradezco a toda la gente que oró por nós y agradezco a todos. Fiqué 6 días, una semana fuera, momentos difíciles, durmiendo en hospital, pendiente de todo y después me tocó venir a entrenar un día para jugar con Corinthians. Quería jugar, quería hacer las cosas bien, pero pienso que Corinthians fue efectivo, atacó 2 veces y 2 goles. Entonces falé para cuerpo técnico. Después de ese juego jugué otro juego y salí machucado. No tenía mucho entrenamiento. Entonces fiqué afuera nuevamente y allí falé para cuerpo técnico que quería hacer un trabajo físico más fuerte para retomar el ritmo que traía, porque digo que el cuerpo a veces es muy injusto porque uno entrena todo el año, te paras 2-3 días y ya pierdes el ritmo y falo que es muy injusto por eso, pero el atleta de alto rendimiento, así esté descansando, tiene que hacer algún tipo de ejercicio. Y falei para ellos que quería hacer un trabajo físico 10 días para llegar contra Barcelona bien y bueno, sí, me preparé bien. Magú, Omar, ellos hicieron un trabajo conmigo muy bien y me sentí bien, estaba preparado para jugar, mas
jugué 13 minutos, siempre respetando la decisión del cuerpo técnico, porque ellos siempre quieren lo mejor para el time, y yo estaba afuera, quería jugar, pero siempre apoyando todo el equipo, e infelizmente ficamos eliminados. Guerra, boa tarde. São mais 18 jogos aí pelo Campeonato Brasileiro nesse ano, e você já chegou aos 30 com a camisa do Palmeiras. Falta pouco mais, com 5 jogos agora, que você fizer, você já vai ultrapassar os últimos 2 anos, quando em 2015 você fez 33 jogos, em 2016, 34. Qual foi o diferencial para você conseguir chegar a esse ponto da temporada, já próximo de bater as últimas 2 temporadas em termos de número de jogos? Sí, faltan 5 juegos más para llegar, para jugar más juegos de años anteriores, pero pienso que quería jugar más. He machucado estos días mucho, y lesión muscular que como así estés preparado, siempre te toca ausentarte por algunos juegos. Y a mí me tocó, pero pienso en jugar más. Yo quiero jugar casi todos los juegos. Va a ser muy difícil, porque hay jugadores que quieren mostrar su cualidad, y siempre, como yo falo siempre, esto es un equipo y precisamos de 30 de jugadores que hay aquí. Entonces, yo preciso de entrenar más, de enfocarme más para ayudar a Palmeiras, porque pienso que ahora mismo no ha ayudado como yo quiero. Ahora quedamos eliminados, y eso fue un dolor muy grande, porque desde que llegué aquí quería levantar la copa. Era una ilusión que teníamos todos, y quedar eliminado así da mucha tristeza, pero ese es el fútbol. Ahora queda el campeonato, y mientras los números den, vamos a pelear hasta lo último. Agora, Guerra, você pôde ver o Moisés jogando, né? É um ídolo da torcida, você vem ganhando cada vez mais carinho do torcedor também. Dá para imaginar você e o Moisés jogando juntos nos próximos jogos no meio campo? Sí, eu olho el cariño que tem la torcida con Moisés, y eso es muy bonito, porque Moisés infelizmente ficou lesionado mucho tiempo, y regresar así con el cariño, hizo un juego segundo tiempo bien, hizo gol, y es un gran jugador, pero más a la de eso, Moisés es una persona muy bien, porque él siempre, desde que fiqué aquí, él siempre trabajó para estar bien, y sí, porque Moisés tiene eso que los jugadores no tienen mucho. Él piensa muy rápido antes que la bola llegue a sus pies, y pienso que si da para jugar juntos, podemos hacer un gran trabalho. Ô Guerra, pelo que eu entendi, você então pediu para a comissão para você ficar fazendo um trabalho à parte para esse jogo contra o Barcelona. A minha pergunta é, você tinha condições de iniciar a partida e de jogar os 90 minutos? Eu falei para fazer um trabalho físico e a la vez recuperarme de lo que eu tinha aí en el tendón del aductor. Sempre quero jogar 90 minutos. Eu pensei que também que iba a jogar, porque el juego era muy importante, mas no tenía ritmo de juego no tenía. Que no venía haciendo gol, Dudu venía haciendo las cosas bien, Gates también, entonces ellos venían con ritmo de juego. Eu perdí 2-3 juegos antes de Barcelona, y lógicamente que por más que eu fale que estaba preparado, no, porque si você olharon el juego del primer tiempo fue de ida y volta, entonces pienso que allí eu iba a ficar muy cansado, pero
Sempre quero jogar, por mais que eu fale que estava preparado, sempre respeté la decisión del cuerpo técnico de Cuca, porque Cuca, antes de técnico, es una persona que él le fala mucho con los jugadores, entonces uno comprende todo. Entonces él le hace todo para el bien del equipo y sempre respeitando a decisão sempre. Guerra, tudo bem? Boa tarde. Você mesmo citou aí das eliminações do Palmeiras na temporada e, consequentemente, a motivação que é diferente hoje, né? O Palmeiras brigava por títulos e hoje briga para estar num G4, uma motivação pequena perto do que se desenhou na temporada. Como que vocês vão manter essa motivação, manter o dia a dia, que a gente sabe que não é busca por título e sim apenas, entre aspas, uma vaga para estar na próxima Copa Libertadores? Penso que a motivação é jogar por nuestro orgullo, por nuestra familia, porque cuando las cosas no salen bien, como falei hace un momento, la familia está en la tribuna, entonces cuando las cosas no salen bien, hay gente falando mal de los jugadores, entonces la familia también sufre. Entonces, si nós, los jugadores, hacemos un trabajo bien, estoy seguro que la gente va a olhar el esfuerzo y no va a falar de cosas ruins. Entonces, pienso que la motivación siempre tiene que ver porque está nuestro orgullo, queremos hacer siempre las cosas bien y hay que trabajar. El fútbol es así, que ficamos eliminados y ahora tenemos campeonato só para muchos jugadores. Son un campeonato para muchos jugadores, va a ser muy difícil, pero mientras matemáticamente los puntos vamos a trabajar para llegar lo más arriba posible. El equipo no ha jugado mal porque si ficamos eliminados contra Copa do Brasil, allá en Horizonte, Belo Horizonte, ficamos 1-1 y tomamos un gol que nos dejó por fuera. Después aquí con Libertadores ganamos 1-0, empatamos la serie. Después en penalti, no es suerte porque eso se trabaja también, ahí trabaja. Y bueno, ellos hicieron un trabajo bueno y quedaron con posibilidades de pasar. Entonces el equipo no está jugando mal, sino que pienso que hay que estar mais concentrado. E você citou justamente um gol que aconteceu no final da partida contra o Cruzeiro, já havia acontecido contra o Barcelona lá em Guayaquil no último lance, domingo agora também mais um gol em cima da hora. Tá faltando um pouco mais de concentração na parte final do jogo, essa é mais ou menos a ideia de vocês? Sí, lo que falo que concentración siempre va a ser la diferencia de todo. Si siempre ficamos concentrados, pienso que el equipo cuando ha estado concentrado no ha perdido y entonces tenemos que trabalhar mais isso. Guerra, por redes sociais, parte da torcida já protestou pelas eliminações, contra as eliminações, né? Criticou diretoria, formação de elenco e tal. Domingo, durante o jogo, deve haver protestos contra o time, os jogadores. Como é que vocês estão esperando esse jogo, as reações da torcida? Sí, es normal que la torcida esté así porque, como yo falei, el equipo que se armó es para pelear campeonato. Ficamos eliminados de 3 y siempre van a haber comentarios malos y teníamos que ficar preparados para eso. Cuca falou para nós agora que el domingo el jogo torcida no va a gritar el guerra, no va a gritar porque él es tan molesto, no va a corear el nombre de cada uno y tenemos que estar preparados. Mas pienso que aquí hay jugadores de mucha jerarquía y
no podemos caer en eso. Ellos, la torcida, tienen digamos que su forma de ser, porque a todos nos duele quedar eliminados. Hay que entenderlos a ellos, pero pido que nos entiendan a nosotros también, porque somos seres humanos, primero somos seres humanos y después jugadores, y no queremos errar, no queremos equivocarnos, pero esa es la vida, ese es el fútbol, y hay que seguir trabajando, hay que dar hacia adelante. Guerra, existem protestos também contra a diretoria. E aí eu pergunto para você se, claro, pelo reflexo dos maus resultados, o diretor é contestado, o presidente também, e a gente tem notado que o presidente, o diretor, tem vindo acompanhar os treinamentos. Faz diferença para vocês? Vocês acabam influenciados pelo aspecto político conturbado do clube? E que diferença tem feito o mandatário, o presidente, o diretor aqui acompanhando os treinamentos? Está havendo cobrança? Como é que é para vocês? Desde el primer momento que yo llegué aquí, siempre presidente, Alexandre, Cícero, siempre están con nosotros, con los jugadores. Él es siempre estamos hablando. Ellos nos han mostrado que están con nosotros en las buenas y en las malas. La culpa es de nosotros, los jugadores. Nosotros jugamos adentro del campo. Ellos no pueden hacer nada. Yo personalmente pido disculpas, da vergüenza porque ellos quieren hacerlo mejor, quieren motivarnos con diferentes cosas y nosotros los jugadores no aprovechamos. Entonces yo pido disculpas personalmente porque ellos son muy buenas personas. Ellos siempre están con nosotros y da vergüenza ficar eliminado de las competiciones y ellos no tienen la culpa de nada. Nosotros somos los que jogamos. Agora, outro assunto é aqui em São Paulo, os 3 clubes têm lotado os estádios, tanto Palmeiras, São Paulo, Corinthians, e inclusive batendo recordes de público de todo o campeonato. Por que você acha que está acontecendo isso? Todos os clubes aqui estão sendo beneficiados por isso? Porque quieren al equipo, el equipo que por lo menos Palmeiras que se armó para pelear campeonato y la gente estaba siempre motivada en todos los juegos, en todo, no solamente Libertadores, en Copa do Brasil, en campeonato y también Corinthians va de primero y la gente está muy motivada. Pienso que son un equipo grande y por eso la gente, los estadios están siempre full y eso es una motivación para los jugadores. Entonces eso tenemos que agradecer a toda la gente que hace un esfuerzo por ir al estadio y disfrutar en familia, porque el fútbol es un jogo e se disfruta em família. Guerra, boa tarde. Você falou há pouco que já está esperando, o Cuca inclusive alertou vocês que no domingo a torcida deve cobrar e cobrar bastante, né? Isso vem crescendo, essas cobranças, desde a eliminação da Copa do Brasil, e ela chegou num limite maior depois da eliminação da Libertadores. Você tem sofrido com isso? De que forma? Os torcedores têm cobrado você na rua? Você sente que a pressão da torcida é muito forte? De que maneira? Sí, ojalá no aconteça isso, pero hay que estar preparado. Sí, Cuca nos falou y es bom que él fale eso para que no nos agarre desprevenido. Y si la gente lo hace, ellos tienen su razón y tan bravo, porque para nadie es un secreto que este equipo estaba armado para quedar campeón Copa Libertadores. Entonces, si ellos hacen eso, tomar las cosas con calma y hacer lo que nosotros sabemos, que es jugar al fútbol, tratar de ganar bien para que la gente ellos puedan disfrutar, más allá de que ellos fiquen molestos.
y preparado, porque si Cuca fala eso ahora y después uno llega al estadio ya preparado con eso, ya no te cae tan sorpresivo. Pero si la torcida no lo hace, pues él siempre ha estado allí, siempre. Ahí siempre estadio full, con mucha gente, entonces tratar de jogar y hacer las cosas bien para que ellos puedan disfrutar también. Mas no dia a dia, já tem recebido, sentido essa cobrança? Você já está vendo que a cobrança está forte? La cobranza, por ahí, antes del juego de este domingo, también ahí falaron algunas cosas para algunos jugadores y es lo que yo falo, somos seres humanos y nosotros asumimos esa responsabilidad. Además, pienso que los insultos, las palabras mal están de más porque hay familia en la tribuna y eso no cabe bien. Entonces, ahí es donde falo que tenga un poco de paciencia, porque si bien este equipo Cuca salió a final de año, después voltó y era un equipo que está armando y todo necesita tiempo. Entonces precisamos de ellos también, de la motivación de ellos. Boa tarde. Nós vimos dias atrás nas suas redes sociais a sua participação, né, no plebiscito lá da Venezuela. E até queria saber como é que está a sua participação, a sua ligação com o momento do seu país. E se você de alguma forma ajuda algum familiar, ajuda algum amigo seu que está por lá ainda. Sí, siempre fico pendiente de qué acontece en mi país y está muy mal. Lamentablemente la situación no está fácil. Mas siempre con la esperanza de que pueda mejorar más rápido posible. Siempre estoy falando con la gente allá y aunque no ayudo directamente a la gente, siempre estoy a disposición de ellos. Ahora mismo estoy con familia aquí en casa para que ellos puedan salir de esa situación de Venezuela y ficar unos días aquí conmigo, poder disfrutar de Brasil, de Sao Paulo y bueno, lo que yo puedo hablar es que precisamos de las cosas puedan mejorar pronto. Ô Guerra, a gente falou muito do teu ano, né? A expectativa era de um Palmeiras melhor. E mesmo com tudo que aconteceu, você é um dos artilheiros do time no campeonato, né? E eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, você acha que você muda mesmo, né? Claro que tem uma equipe toda por trás, mas você acha que o rendimento do time melhora quando você joga? E esses números aí, eles poderiam ser, claro, melhores, mas diante de tudo que aconteceu, se nada tivesse ocorrido, né? Claro que o futebol é difícil falar assim, mas se nada tivesse ocorrido, seria melhor para o Guerra o ano, consequentemente melhor também para o Palmeiras? Un solo jugador no puede hacer un time. Precisamos de todo, siempre falo de eso. Eu solo juego para ayudar al equipo y no es para salir figura, porque no me gusta que hablen de eso, porque el equipo tiene que ser la figura, el equipo, todo el time. Entonces, yo olí eso en internet, que era el artillero de Palmeiras, pero si el equipo no anda bien, de eso no sirve nada. No fico contento porque los goles siempre tienen que servir para ganar, y si no sirven para ganar no fico contento. Tenemos que mejorar todo y bueno, seguir trabajando, porque el fútbol, el deporte, hay que trabajar todo día, prepararse día a día para la competición. Ô Guerra, a sua opinião sobre a chegada do Rueda ao Flamengo, as suas impressões, você acha que no futebol brasileiro existe uma certa dificuldade para treinadores estrangeiros? Nos últimos anos muitos vieram, não deram muito certo. Você acha que o Rueda ele vai ter tempo, ele vai conseguir ter sucesso no Flamengo, que é um dos gigantes do Brasil?
ojalá él encalle rápido, porque ya el campeonato está en mitad de temporada. Él está en Copa Suramericana también, Copa do Brasil también está, y necesita encallar rápido, porque así como eu falo eso con los jogadores, que la torcida aquí es muy difícil, la gente es muy difícil, porque él te apoya, pero si falla una, ya te crucifican. Entonces, deseo para él que tenga mucho éxito, que él es una persona muy inteligente, aparte él tiene un preparador físico que ayuda mucho, y ojalá pueda meterse rápido en el equipo y puedan hacer las cosas bien, menos contra nosotros. Deus,